Jesús me dio un dulce canto, desde el cielo lo envió, jamás se oyó más dulce música que este canto de amor. Suenan melodías en mis dedos y suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis dedos y suenan en mi corazón. En el Calvario dio su vida por salvarme, mi Jesús. Pagó mis culpas y perdón me dio, me llenó de gozo y luz. Suenan melodías en mis dedos y suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis dedos y suenan en mi corazón. Será el tema ya en la gloria de mi eterna adoración. Será gloriosa la armonía con la hueste angelical. Suenan melodías en mis dedos y suenan un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis dedos y suenan en mi corazón. Feliz sábado, queridos hermanos. Un día más desde nuestro canal de YouTube, compartiendo reflexiones espirituales en este día tan especial para nosotros, a la espera de encontrar ese camino hacia la nueva normalidad que permita que nos veamos cada vez más gente en la Iglesia, aunque avancemos con tímidos pasos. Es para mí un placer saludaros, desearos lo mejor, tanto a los miembros de Iglesia habituales como a todos los amigos que nos visitáis asiduamente por Internet. Vamos a pedir la bendición del Señor, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor, por tus bendiciones. Te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de compartir la reflexión de tu palabra y pedimos que lleve la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda ser útil para nuestra vida, para acercarnos más a tu amor, para vivirlo más y para ser mejor transformados por el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay una historia en la Biblia muy conocida. Habremos oído predicar muchísimas veces sobre este personaje o sobre estos personajes tan importantes. Quizá a las personas que nos visitan y que no tienen esta costumbre de leer la Biblia o de conocer tantos detalles les resulte nueva. Pero siempre hay algo distinto que decir de cada historia. Os invito a emplazaros, como veis en el libro de Ruth, el texto del capítulo 1 y versículo 16 nos servirá de introducción. El título del tema es Lo imposible, porque esta es una historia que relata cosas imposibles, cosas que no son frecuentes, que no son normales. Habla de amor, habla de fidelidad a cualquier precio, por encima de la comodidad personal, habla de un apego tremendo, habla de Jesús también, porque nos habla de un redentor y de cómo uno de los personajes que entra en la historia ejerce ese papel de redentor, de personas que necesitan un rescate según las leyes de Israel, y ese personaje es para nosotros muy importante. El versículo 16 de este capítulo 1 de Ruth dice: pero Ruth le contestó: no me pidas que te abandone y que me separe de ti, pues iré a donde vayas y viviré donde vivas, que tu pueblo es mi pueblo
y tu Dios es mi Dios. Esta fue la respuesta que Ruth le dio a Noemí cuando Noemí le dijo si quería volver a su casa y volver a sus dioses, volver a su tierra. Ruth demostró un amor incondicional, una fidelidad a toda prueba. Veremos más detalles de la historia, sin duda alguna. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1. En la época de los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén, de Judá, emigró con su mujer y sus 2 hijos a las tierras de Moab. Así que tenemos personas que, como muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que dejar nuestra tierra por las dificultades económicas, por el hambre que quizá estamos pasando y nos hemos visto obligados quizá a buscar otros lugares lejos de nuestra tierra. En este caso, en Moab. Esta historia nos lleva hacia el pasado, porque si queremos entender la importancia que tiene que Ruth decida seguir con Noemí y visitar o establecerse con ella en las tierras del pueblo de Dios, hemos de entender la tremenda fricción que había entre los moabitas y los hebreos. Vamos a ver un poco de historia y os invito a ubicaros en el capítulo 19 del Génesis, en los versículos 30 al 37. Perdonaremos una lectura rápida. Después, por miedo a quedarse en Zoar, fijaos si hemos ido lejos, hablamos de Lot, se fue con sus 2 hijas a la región montañosa y se quedaron a vivir en una cueva. Estamos hablando después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre se va haciendo viejo y no han quedado hombres por esta región, porque Sodoma, Gomorra y otras ciudades circundantes quedaron destruidas. Y Lot no tenía intención de volver a frecuentar una ciudad, por lo que parece. Así que las hijas se ven en la situación de pensar que no van a tener descendencia. Así que se les ocurre una barbaridad de calibre extraordinario y pues las 2 se ponen de acuerdo. Emborracharán al padre y se acostarán primero una noche una y luego otra noche la otra. Así es que hacen este plan. Y efectivamente las 2 hijas de Lot, versículo 36, quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo al que llamó Moab, es el padre de los actuales moabitas, dice el texto. La menor también tuvo un hijo al que llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Así que la historia de los amonitas y de los moabitas viene de un incesto, de unas hijas desesperadas, acostumbradas a vivir en una ciudad donde además había pues, una relajación moral absoluta. Algo se les pegó, de manera que concibieron que tener un hijo de su padre no era malo para ellas. Bueno, esto puede parecernos a nosotros una aberración absoluta, pero a ellas les pareció la cosa más normal del mundo en un contexto de supervivencia. No vamos a hablar ahora de lo que debió pasar el pobre Lot cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido. Si vamos al libro de Deuteronomio, veremos, no obstante, que a pesar de esta relación incestuosa y de que Moab y Amón pues, vienen de esta situación, Dios protegió a estas tribus. Podemos leer en el capítulo 2 del libro del Deuteronomio, lo vamos a ver rapidito, un poco porque podamos refrescar la actitud de Dios, a pesar de nuestros errores, por estas personas. Hay tres enemigos habituales del pueblo de Israel: Edom, Moab y Amón. Para ubicarnos un poquito, por eso citamos también a Edom, que forma parte de este trío de pueblos en contra. Dice el versículo 4, está hablando, da esta orden al pueblo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Aunque ellos os tienen miedo, andaos con cuidado y no los provoquéis, pues yo no os daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio donde posar la planta del pie, pues la montaña de Seir se la di en posesión a Esaú. Vemos aquí la protección de Dios por Esaú y sus descendientes, los edomitas. Vemos también el versículo 9, bueno, hemos leído el 5 también, vamos a leer el 9. El Señor también me dijo: tampoco ataques a Moab, ni lo incites a guerrear, porque no te daré nada de su territorio, ya que la región de Ar se la di en posesión a los descendientes de Lot.
Versículo 18, hoy vas a cruzar por Ar, la frontera de Moab, y vas a entrar en contacto con los amonitas. Aquí están los otros, los de Amón. Descendientes de Lot, no los ataques ni los pongas en trance de combatir, pues no te daré nada de su territorio. Se lo he dado en posesión a los descendientes de Lot. Así que vemos a estas tres facciones, tribus o pueblos enfrentados. Muchas veces a lo largo de la vida podemos ver un montón de situaciones complicadas con Israel. Sin embargo, Dios mantuvo sus promesas. Nosotros tenemos aquí, veis, este mapa donde podemos ubicar a estos tres pueblos muy cercanos al territorio de Israel. Y efectivamente, pues basta leer un poco la Biblia para darse cuenta de la enemistad permanente que hubo entre ellos. Hay situaciones en las que Balá, pues recordáis esta historia, para los que no conocéis, hay un rey que pide que un profeta maldiga al pueblo de Israel, entonces hace venir a Balaam, está en Números 22, pero no consigue maldecir al pueblo de Dios, sino que Dios bendice al pueblo de Israel a través de su boca. Y hay varias situaciones aquí que os cito. En Sitín, Israel fue seducido por el culto a Baal Peor, basado en la prostitución y los sacrificios, por consejo de Balaam, que es citado en Apocalipsis 2.14, maldecidos por Dios por su actitud, Deuteronomio 23, versículos 4 al 9, excepto Edom, ¿de acuerdo? Pero Moab y Amón andan de la mano en estas permanentes refriegas con el pueblo de Israel o en esa capacidad de arrastrar a los israelitas hacia el mal, hacia el pecado y hacia la infidelidad a Dios. Así que cuando entramos en esta historia de Ruth, lo que podemos darnos cuenta con este breve, me permitiréis casi superficial repaso, pero un mínimo había que decir, podríamos decir, como os cito en la diapositiva, que el campo de minas ya estaba sembrado. No era nada fácil que el pueblo de Israel tuviera buenas relaciones con aquellas tribus. La convivencia era difícil, los prejuicios permanentes, como os cito, envidias, recelos, privilegios, maldiciones. Moab fue en tiempos de paz tierra de acogida, pero también de tentación, porque si bien Dios prohibió guerrear con ellos, tampoco es que fueran del agrado de los israelitas, pero en momentos de paz, pues se acogieron también a su protección, pero no estaban libres de la tentación de ser arrastrados por su forma de vida. Así que en Moab, aunque hay poca luz, siguen siendo hijos de Lot, algo permanece. Esta historia nos habla precisamente de un personaje que es muy representativa de esa luz que permanece a veces casi apagándose, pero ahí está, como testigo. Diremos lo mínimo del autor, por si alguna persona tiene interés en este tipo de detalles. Según el Talmud, fue escrito por el profeta Samuel en los días en que gobernaban los jueces, así como hemos leído el primer versículo, en la época de los jueces, tal. La genealogía termina con el rey David, por lo que se cree que fue escrito al iniciar su reinado. Es un pequeño detalle, no tiene mucha importancia, pero un poco para ubicarnos en el contexto. Bien, vamos al capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aquí empiezan a ocurrir cosas. Efectivamente, hemos visto que este hombre de Belén de Judá emigra con su mujer y sus dos hijos a las tierras de Moab. Este hombre se llama Elimelec y su mujer Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Quilión. Todos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a las tierras de Moab, se quedaron allí. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella se quedó con sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. ¿Veis el peligro? Así que tenemos ahí a los hijos de Israel casándose con moabitas, que precisamente no están muy bien vistas por el pueblo de Israel, porque hay un peligro de abandonar al Dios de Israel por los dioses de Moab. Una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Así que aquí empieza esta historia en la que hay una situación en la que la familia que viene de la tierra de Judá emparenta con dos mujeres moabitas. Dice, al cabo de unos 10 años de estancia en Moab, murieron también sus dos hijos, Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó sola, sin su marido y sin sus hijos. Bueno, esta es una situación dramática en Oriente, cuando una mujer pues queda, digamos, desprotegida cuando enviuda. Y pues también tenía sus hijos, en ese caso, la familia sigue adelante sin muchos problemas, la madre tiene quien la sustente, pero
No porque las mujeres no hicieran nada en aquella época, sino porque era una desgracia para una mujer quedarse viuda. Y hete aquí que también los hijos fallecen. Así que se queda Noemí con sus dos nueras, Orfá y Ruth. Y hay decisiones aquí que van sucediendo. Dice, cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo, proporcionándole pan, se dispuso a regresar con sus nueras desde las tierras de Moab. Partió con sus dos nueras del lugar donde vivía y emprendieron el camino de regreso al país de Judá. Pero Noemí es una mujer considerada respetuosa. Estoy seguro de que Orfá y Ruth no eran malas personas, además el texto nos habla muy bien, especialmente de Ruth, pero ella es muy sensible, muy delicada. Noemí le dijo a las dos mujeres, andad y volveos a vuestra casa materna, que el Señor os trate con la misma bondad que vosotras habéis demostrado con los difuntos y conmigo. Eran dos buenas nueras. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un modelo familiar, que abusando de los chistes, ya sabéis la fama que tienen las suegras, siempre se hace chiste de ellas, o de las nueras que a veces están como en competencia con la suegra. Este es un ejemplo precioso de cómo llevarse bien y de cómo se llevaron estas tres mujeres, porque ella da testimonio de la bondad con que ella ha sido tratada, tanto como su marido y sus hijos. Dice, y os permita encontrar una vida dichosa en la casa de un nuevo marido. Ella no quiere hacer uso de la ley oriental por la que estaban ligadas a ella. Eran sus nueras, así que, por costumbre, lo propio era que ellas le acompañaran. Sin embargo, Noemí prefiere darles la libertad de que hagan lo que les parece. Yo veo en la actitud de Noemí un poco la actitud divina. Somos hijos de Dios, pero Él no nos obliga a ser buenas personas. Podríamos, los creyentes, ser fieles a Dios desde la perspectiva de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y tenemos que obedecer, punto. Sin embargo, no es ese tipo de relación en la que Dios se complace. Y yo veo aquí en la actitud de Noemí esa actitud de Dios que me dice, Carlos, voy a usar mi nombre, yo te amo, tú lo sabes, pero yo no quiero obligarte a venir conmigo. Es una decisión que tú tienes que tomar, porque si la tomas libremente disfrutarás y yo disfrutaré contigo, pero si no es así, tu corazón estará en otra parte. Noemí tiene esta actitud, me parece preciosa. Noemí las besó y ellas se echaron a llorar. Vemos aquí una relación íntima muy, muy bonita y le dijeron, no, volveremos contigo a tu pueblo. Hay aquí, como os digo en la diapositiva, decisiones repensadas y perspectivas desesperadas, pero maduradas. Noemí insistió, volveos, hijas mías. ¿A qué vais a venir conmigo? Ya no tendré más hijos que puedan casarse con vosotras. Volveos, hijas mías, y marchaos, que soy demasiado vieja para casarme. Y aunque pensara que aún tengo esperanza si me casara esta misma noche y tuviera hijos, ¿ibais a guardar vosotras hasta que fueran mayores, renunciando por ellos a casaros de nuevo? No, hijas mías, mi pena es mayor que la vuestra, pues la mano del Señor se ha excedido conmigo. Así que aquí vemos la tristeza profunda de Noemí, el amor tan grande que Noemí tiene hacia sus dos nueras y cómo lo que ella desea es que rehagan su vida, que sean felices, que no se vean atadas a una mujer mayor sin futuro. Y ella les dice, volved a vuestra casa. Pero el relato sigue hablándonos de una relación de fidelidad y de amor. Ellas se echaron de nuevo a llorar. Esas son escenas tremendas. Esto solo se da entre personas que se aman de verdad. Se echaron de nuevo a llorar y Orfá se despidió de su suegra. En el caso de Orfá las lágrimas eran más tristes porque ella había considerado lo que Noemí le había dicho, le había parecido razonable y finalmente decidió marchar, regresar a su tierra. Así que lloró de pena porque amaba a Noemí, pero entendió que lo que le proponía a ella era razonable. Pero Ruth, dice el texto, se quedó con Noemí. Ruth se quedó con Noemí. Entonces Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a su Dios. Fijaos en el detalle, a su pueblo y a su Dios. Porque mientras ellas estaban viviendo con Noemí, mantenían esa fe en el Dios de Israel. Vuelve tú también con ella, le dice. No ates tu destino a mí. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te abandone y que me separe de ti, pues iré a donde vayas y viviré donde vivas, que tu pueblo es mi pueblo
y tu Dios es mi Dios. Qué declaración tan hermosa de amor y de fe. Moriré donde mueras, y allí seré enterrada. Que Dios me castigue si nos separa otra cosa que la muerte. Así que fijaos qué situación tan tremenda, tan extraordinaria. Aquí tenemos el relato de un duelo difícil. Ahora lo vamos a ver, cómo Noemí se presenta de nuevo a sus conciudadanos y cómo expresa su dolor, su gran tristeza. Dice a partir del versículo 18, como vio que Ruth estaba empeñada en acompañarla, Noemí dejó de insistirle y las dos prosiguieron su camino hasta Belén. Cuando llegaron, toda la ciudad se alborotó por su causa y las mujeres comentaban, ¿no es esa Noemí? Pero ella les decía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida. Me marché cargada y el Señor me devuelve vacía. ¿Por qué me seguís llamando Noemí, si el Señor Todopoderoso me ha afligido y maltratado? Y así fue como Noemí, acompañada de su nuera Ruth, volvió de las tierras de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Ciudad significativa, de donde vienen Elimelec y Noemí. Ciudad significativa donde luego nacerá el Salvador. Y tiene mucho que ver esta historia, y tiene mucho que ver Ruth con la llegada del Mesías. Es una historia preciosa. Y Noemí, cuando habla de que Dios le ha sumido en esa desgracia, emplea en la Biblia una palabra que expresa esa traducción que nosotros llamaríamos Dios Todopoderoso, El Shaddai, me ha amargado. Así que Noemí tiene un regreso humilde, y yo diría no rebelde al Señor, ¿sabéis? Noemí era una mujer muy inteligente. Ella sabía que podía despertar oposición porque se había ido a Moab y porque sus hijos se habían casado con dos mujeres moabitas, y he aquí que regresa con una de ellas. Así que Noemí, muy inteligente, prefirió abrir su corazón, mostrar su pena, no diría dar lástima, pero sí inspirar compasión, para que nadie se metiera con ellas, como para que la gente dijera, ya tiene bastante desgracia con lo que nos ha contado, no vamos a afligirla más con nuestros comentarios. Me parece un detalle muy interesante, muy importante. Así que hablamos del capítulo 2, donde empieza un poco el relato interesante. Noemí tenía por parte de la familia de su marido, Elimelec, un pariente rico e influente llamado Boaz. Cierto día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, ¿veis cómo el texto va remarcando, verdad? Ruth, la moabita. Tampoco es casual. Déjame ir al campo, a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Es una mujer determinada. ¿Y acaso el escritor, hemos dicho Samuel, no pretendía remarcar que precisamente en aquella mujer moabita había tanta bondad? Por eso dice Ruth, la moabita, fijaos, esa persona que quizá nosotros hubiéramos rechazado por su cultura. Sin embargo, está mostrando una voluntad de cuidar a su suegra, de sobrevivir junto a ella, de permanecer a su lado. Noemí le contestó, vete, hija mía. Ruth se marchó a espigar al campo detrás de los segadores, porque era como las personas viudas o huérfanos o los extranjeros podían sobrevivir en Israel. Las leyes eran interesantes en ese sentido porque permitían la supervivencia de personas en desgracia. Ruth se marchó a espigar al campo detrás de los segadores y por casualidad, me gusta esta palabra puesta aquí porque evidentemente no hay casualidad, pero y por casualidad se encontró en una finca de Boaz, el pariente de Elimelec. En esas Boaz llegaba de Belén y saludó a los segadores, que el Señor sea con vosotros. Y ellos le contestaron, que el Señor te bendiga. Luego Boaz preguntó al capataz de los segadores, ¿de quién es esa joven? Boaz, que conoce a sus operarios, que conoce a la gente que habitualmente trabaja en sus campos y que conoce a la gente del pueblo, repara en esta joven. No la había visto antes. ¿De quién es esta joven? El capataz le respondió, es la joven moabita, siempre la palabra va a estar ahí, que ha venido con Noemí de las tierras de Moab. Me pidió permiso para espigar y reunir unas gavillas detrás de los segadores. Llegó esta mañana y ha estado en pie desde entonces hasta ahora sin descansar un momento. Es destacable la forma como este siervo habla de Ruth, una mujer de una voluntad tremenda, muerta de cansancio, muerta de agotamiento, no ha parado ni un momento.
no ha descansado ni un momento, en pie desde la mañana hasta ahora. Queridos amigos y hermanos, esta es la única actitud posible frente a las dificultades. Una determinada voluntad de sobrevivir, de ser responsables y de asumir que Dios nos ha dado fuerzas para poner al servicio de la supervivencia de los que amamos. Es la única forma. Es la única forma. Boaz dijo a Ruth. Ahora Boaz se dirige a ella. Ahí hay unas conversaciones que se producen ahora desde la bondad a la bondad, porque Boaz era una buena persona. Ruth también. Escucha, hija. ¿Ves el detalle familiar? Escucha, hija, no vayas a espigar a ningún otro campo. No te alejes de aquí y así podrás seguir con mis criadas. Fíjate en qué campo cosechan ellas y síguelas. He dado órdenes a los criados para que no te molesten. Y cuando tengas sed, te acercas a los cántaros y bebes del agua que saquen los criados. Así que Boaz le dio plena confianza a Ruth para que siguiera con ellos y actuara como si fuera uno más. Ruth inclinó su rostro, hizo una reverencia en tierra. El respeto de Ruth es absoluto y le dijo: ¿por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí que soy una extranjera? Boaz, que representa al Redentor en este relato, que representa a Dios, a Jesús, es la palabra redentor o rescatador, es Goel. Le está mostrando una bondad y una amabilidad extrema a Ruth, que es una moabita. ¿Y acaso nosotros muchas veces no nos hemos sentido igual, indignos, sucios, incapaces de recibir siquiera una buena palabra, pensando que solo merecemos otra cosa? Y Dios nos trata de la mejor manera posible. Dios nos trata bien, nos trata con delicadeza, nos trata con amor. ¿Por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí que soy una extranjera? Porque Jesús en la cruz ofrece perdón a aquellos que lo están crucificando, que lo están torturando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Boaz le respondió: me han contado con todo detalle cómo te has portado con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tus padres y tu país natal para venir a un pueblo hasta ayer desconocido para ti. Que el Señor te lo pague, que el Señor Dios de Israel, en quien has buscado protección, te recompense con creces. Esto es una bendición, mis amigos y hermanos. Esto es una bendición. Y Boaz emite esta bendición hacia Ruth, que se ha conmovido por el testimonio, por la actitud de esta mujer extraordinaria, capaz de abandonarlo todo por seguir esa relación de amor con su suegra. Ella le dijo: te estoy muy agradecida, Señor, porque me has reconfortado y me has hablado cordialmente, aunque no puedo compararme a ninguna de tus criadas. ¡Qué humildad la de Ruth! ¡Qué humildad más tremenda! ¡Qué humildad más tremenda! A la hora de comer, Boaz le dijo: ven aquí, toma un trozo de pan y mójalo en la vinagreta. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió hasta hartarse y aún le sobró. Luego se puso a espigar. Entonces Boaz ordenó a sus criados: dejadla que espigue también entre las gavillas y no la molestéis. Podéis incluso tirar espigas de los manojos y se las dejáis para que las recoja sin reprenderla. Es decir, ponédselo fácil, por favor, tratadla con suma delicadeza, porque es una orden que yo os doy. Y los siervos eran buenos siervos y hicieron caso a Boaz. Él quería que Ruth se llevara no solamente lo que podía recoger de lo que dejaran mal recogido los que iban delante de ella. Boaz quería que se llevara mucho más. Mucho más. Y así el Señor nos da bendiciones más allá de lo que podemos pensar, más allá de lo que podemos esperar. Dejadla que espigue también entre las gavillas y no la molestéis. Podéis incluso tirar espigas de los manojos y se las dejáis para que las recoja sin reprenderla. Ruth estuvo espigando en aquel campo hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido y sacó un total de 22 kilos de cebada. Se lo cargó, regresó a la ciudad y enseñó a su suegra lo que había espigado. Sacó también las sobras de la comida y se las dio. Y su suegra le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Con quién has trabajado? Bendito sea el que te ha tratado así. Ella estaba sorprendida, pero ella estaba pensando que
aquella oportunidad no había que dejarla correr. Ruth le contó a su suegra con quién había estado trabajando y le dijo, el hombre con el que he estado trabajando hoy se llama Boaz. Imaginaos la sorpresa de Noemí. Noemí dijo a su nuera, el Señor lo bendiga, pues él se mantiene fiel a los vivos y a los muertos. Noemí sabía que aquel gesto de Boaz era más significativo de lo que parecía, porque Boaz estaba pensando en la viudedad de Noemí, estaba pensando en esta mujer y estaba pensando en la forma de ayudarlas. Y Noemí es perspicaz, es inteligente, se da cuenta y añadió, este hombre es pariente nuestro. Y aquí la palabra pariente es Goel, es el pariente rescatador, uno de nuestros rescatadores legales, dice el texto. Ruth la Moabita prosiguió. ¿Veis todo el tiempo? Ruth la Moabita. Y nunca se dice para marcar su origen en sentido despectivo, sino para mostrar la grandeza de espíritu de esta mujer. Siempre se emplea de la misma manera. También me ha dicho que siga con sus criados hasta que concluya toda su cosecha. Noemí respondió a su nuera, sí, hija mía, es preferible que sigas con sus criadas, así no te molestarán en otros campos. Y Ruth siguió espigando con las criadas de Boaz hasta el final de la siega de la cebada y del trigo, mientras tanto vivía con su suegra. Extraordinario relato que va avanzando y que nos va mostrando el final y cómo va a culminar. Capítulo 3, vamos a ir deprisa, dice unos días después, Noemí dijo a Ruth, hija mía, quiero buscarte un hogar donde seas feliz. Está muy bien que me hayas acompañado, soy la mujer más dichosa del mundo, te quiero, me quieres, pero tú tienes que hacer tu camino. Ya sabes que ese Boaz, con cuyas criadas has estado trabajando, es pariente nuestro, y precisamente esta noche va a aventar la cebada en la era. Así que lávate, perfúmate, arréglate bien y baja la era. Ya solo con esto uno piensa, solo se arregla la gente así cuando quiere estar especial. Pero no dejes que él te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien en el lugar donde duerme. Cuando se acueste, vas y le destapas los pies y te acuestas allí. Este es un acto legal, ¿sabes? No es solamente un capricho de Noemí, es como se hacían las cosas para propiciar el rescate. Y pues había unos protocolos establecidos. Y él te dirá lo que tienes que hacer. Ruth le contestó, haré todo lo que me has dicho. Luego se fue a la era e hizo todo lo que su suegra le había ordenado. Boaz comió, bebió y se sintió a gusto. Después fue a acostarse junto al montón de grano. Entonces Ruth llegó con sigilo, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche el hombre sintió un escalofrío y al darse la vuelta encontró una mujer acostada a sus pies y le preguntó, ¿quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth, tu servidora. Cúbreme con tu manto, pues eres mi rescatador legal. Esta es la otra parte del protocolo. Ella destapaba los pies de él y si él la cubría con el manto, aceptaba la oferta. Boaz le dijo, el Señor te bendiga, hija. Yo creo que entre Ruth y Boaz se ha establecido una relación especial y él está feliz. Esta muestra de fidelidad supera aún a la anterior, pues no has pretendido a ningún joven. Boaz, por este contexto, por estas palabras, sabemos que precisamente era un hombre ya en una edad madura. Sea rico o pobre, has preferido estar conmigo. Bien, hija, no te preocupes, que haré por ti lo que me pides. Pues en el pueblo todos saben que eres una gran mujer. Qué extraordinaria esta mujer, Ruth, que en el poco tiempo que lleva allí, hasta el final de la cosecha, todo el tiempo que ha durado la recogida, han tenido tiempo de conocerla, su fama se ha extendido de una boca a otra. Y Boaz se siente satisfecho de poder aceptar esta oferta, pues es una gran mujer. Ahora bien, aunque es cierto que yo soy tu rescatador legal, hay otro con más derecho que yo. Quédate aquí esta noche y mañana. Si el otro quiere responder por ti, que lo haga. Y si no quiere, te juro, pocas veces se jura en la palabra de Dios. Además, el juramento no es una cosa muy bien vista en Israel. No se hace siempre. Que yo responderé por ti. Acuéstate hasta mañana. Ella durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó antes de que pudiese ser reconocida, para no generar molestias ni incomodidades a Boaz. Era una mujer muy prudente y también respetuosa, pues él había dicho que nadie sepa que esta mujer ha venido a la era, porque claro, había otro familiar que tenía derecho a rescate. Luego le dijo, trae el manto que llevas y sujétalo. Mientras ella lo sujetó, él echó unos 130 kilos de cebada
y le ayudó a cargarlos. Luego Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, ésta le preguntó: ¿qué tal, hija mía? Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella y añadió: también me ha dado toda esta cebada y me ha dicho: no quiero que vuelvas a casa de tu suegra con las manos vacías. Noemí le dijo: hija, aguarda hasta que sepas qué sucede, pues este hombre no descansará hasta dejar solucionado hoy mismo el asunto. Me parece extraordinario cómo Noemí está segura, por la reacción de su pariente y por lo que ella recuerda de él, que es un hombre de ley que ha permanecido fiel al Señor y a las costumbres y que cumplirá su palabra, cueste lo que cueste. Esta es la seguridad que tú y yo tenemos respecto a Dios cuando hace una promesa y cuando se empeña en el rescate. Ya lo hizo en la cruz. Nosotros somos rescatados por el Señor en la cruz. Solo tenemos que aceptar el regalo que Él nos ha hecho. Dice la Biblia: más vale buen nombre que buen perfume. Eclesiastés 7:1. Y esto es algo que en esta historia vemos también con Ruth. Capítulo 4. Ruth fue a sentarse a la puerta de la ciudad y cuando pasó el rescatador del que antes había hablado, lo llamó: oye, paisano, acércate y siéntate aquí. Él se acercó y se sentó. Luego convocó a 10 ancianos de la ciudad, que es así como se hacían las cosas para establecer algo legal, con testigos y con los ancianos. Y les dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Entonces Boaz dijo al rescatador: Noemí, que ha vuelto de las tierras de Moab, vende la parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelec. He pensado hacértelo saber y decirte que la compres delante de los presentes y de los ancianos del pueblo. Si quieres rescatarla, rescátala, y si no quieres, dímelo para que yo lo sepa, pues a ti te corresponde el derecho de rescate antes que a mí. Así que Boaz aquí no está hablando de Ruth, está hablando de una tierra, de una parcela, y evidentemente aquel hombre quiere una parcela para él, con más tierras y más cosechas. El otro contestó: sí, la compro. Y tú y yo, si no avanzamos en el relato, diremos: ¡qué desastre! Pues sí que lo hizo mal Boaz. Pero claro, es lo que tenía que hacer. ¿Y ahora qué? Pero Boaz le dijo, astuto el hombre, fijaos: si te haces cargo del campo de Noemí, también debes hacerte cargo de Ruth, la moabita. Otra vez ahí esa postilla. La esposa del difunto, a fin de conservar su apellido junto a su heredad. Eso quería decir que él tendría hijos con Ruth y que los hijos de Ruth iban a heredar todo lo suyo. Entonces dijo el rescatador: en ese caso yo no puedo hacerlo, porque perjudicaría a mis herederos. Te cedo mi derecho de rescate, pues yo no puedo ejercerlo. Así que aquí tenemos una situación en la que el hombre prefiere no tener derecho a esas parcelas, o a esa parcela, y a Ruth. Claro, seguramente si se casa con Ruth va a tener hijos de ella. ¿Dónde están los hijos del rescatador? Posiblemente ni siquiera han venido al mundo. Lo dejo ahí. Antiguamente existía en Israel esta costumbre: cuando se trataba del derecho de rescate o de intercambios, uno se quitaba su sandalia y se la daba al otro para cerrar el trato, y así se daba fe. ¿Extrañas costumbres? Claro, otras épocas. Así pues el rescatador dijo a Boaz: compra tú la parcela. Luego se quitó la sandalia y se la dio. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todos los presentes: vosotros sois hoy testigos de que adquiero todas las posesiones de Elimelec y las de Mahlón y Quilión, de manos de Noemí, y de que también tomo como esposa a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para conservar el apellido del difunto junto a su heredad y para que no desaparezca su nombre entre sus parientes y en su ciudad. Vosotros sois testigos. Todos los que estaban en la puerta de la ciudad y los ancianos dijeron: sí, somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que va a entrar hoy en tu casa como a Raquel y Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Que hagáis fortuna en Efrata y adquieras fama en Belén. Que por la descendencia que el Señor te conceda de esta joven, tu familia sea como la de Pérez, el hijo que Tamar dio a Judá. Entonces Boaz tomó a Ruth y la convirtió en su esposa. Se unió a ella y el Señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha privado hoy de un rescatador que será famoso en Israel. El niño te dará nuevos ánimos y te sostendrá en la vejez, pues te lo ha dado tu nuera, la que tanto te ama, y es para ti más valiosa que 7 hijos.
Qué interesante esta frase, porque 7 es el número de lo completo. Así que aquí se ha hecho una declaración, un piropo, diría yo, un elogio extraordinario. Noemí tomó en brazos al niño, lo recostó en su regazo y se convirtió en su nodriza. Las vecinas le querían poner nombre, diciendo, Noemí ha tenido un hijo, así que llamaron al niño Obed. Fue el padre de Jesé y el abuelo de David. Jesé era el papá de David. Y luego termina diciendo, estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a Jezrón, Jezrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Naxón, Naxón a Salmá, Salmá a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jesé y Jesé a David. ¿Sabéis? Mateo. Nosotros encontramos en Mateo la genealogía de Jesús. Es extraño que una mujer entre en una genealogía. En la de Jesús entran varias, porque tiene un mensaje sobre la salvación absolutamente inclusivo. No solamente acepta mujeres en la línea de la ascendencia de David, sino que además mujeres de otra nación, mujeres paganas. Está Ruth, la moabita, y está Rahab, la que fue prostituta en Jericó. Así que, qué privilegio tan grande el de aquella mujer que por amor siguió a su suegra y estuvo en la línea ascendente del Mesías. A veces por hacer el bien podemos recibir bendiciones absolutamente inesperadas, queridos amigos y hermanos. Por ser fieles al amor, por ser fieles a la verdad, por seguir el camino del bien. Esta historia nos habla de algunas cosas que tú y yo podemos hacer cuando tenemos un duelo, cuando tenemos una situación delicada. Levantarnos tras la desgracia, no nos quedemos tumbados. Hay que levantarse, nos puede costar, pero podemos pedir ayuda. Puede que no tengamos fuerza, se las pedimos a Dios, pero cuando hay determinación de hacer las cosas bien y de seguir luchando, las bendiciones y las fuerzas llegan. Seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Aquella mujer tenía motivos, como habíamos leído ya, hemos leído para llamarse mujer amarga, Mara. Dios me ha quitado todo. Sin embargo, siguió confiando en Dios. Porque Dios quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Las desgracias ocurren, pero Él está a nuestro lado para ayudarnos a encontrar un camino. Pedir valor para hacer lo que se debe hacer. No es fácil. No fue fácil para Ruth incorporarse a un lugar donde nadie la conocía, siguiendo las instrucciones de su suegra siempre, para cosechar y para hacer lo que debía hacer. Luego cuando le dice, ve, acuéstate a los pies de aquel hombre. Ruth es una mujer obediente, fiel, confía en su suegra y confía en Dios. Y finalmente tenemos también a ese rescatador, a ese Goel, a Boaz, una persona generosa, desprendida, preocupada por su familia y por ayudar a que todo pueda tener un buen fin. Quiero recomendarte, querido amigo, querido hermano que me escuchas, que hagas del libro de Ruth, que no es muy largo, ¿veis? Lo hemos leído en un ratito de nada. Que hagas del libro de Ruth un libro de lectura, donde puedas ver estos detalles a partir de lo que hemos comentado hoy. Desde luego los veteranos conocéis mucho, pero quizá las personas que no habían leído esta historia se han tropezado de repente con ella. Leedlo una y otra vez. Pensad en Boaz como el precursor, o el que representa a ese Mesías, Jesús, que nos lo ha dado todo, que nos ha rescatado, que nos ha dado lo que no merecíamos, la salvación, un camino hacia la vida eterna. Pensad en la fidelidad, en el amor, en las buenas relaciones. Son posibles a pesar de nuestras diferencias culturales, son posibles a pesar de nuestras diferencias étnicas, de todo lo que nos rodea, de nuestras creencias. Ruth fue capaz de seguir a Dios. Ruth se entregó a Dios. Ruth disfrutó del verdadero Dios. Así que nosotros tenemos un compromiso también con Jesús, porque la Biblia compara a la iglesia con el novio es Jesús, hay una boda fijada, hay un rescate establecido. Dios lo ha ofrecido en la cruz y Dios quiere que tú formes parte de esta fiesta. Quiere que tú y yo no nos perdamos el final feliz. Esta historia tiene un final feliz. Es una tragedia, pero termina bien. Como la nuestra puede terminar bien. Yo hablaba hace pocos días de la nueva normalidad en el futuro, esa normalidad que Dios ha pensado. Vuelvo a invitarte en el nombre del Señor en este sábado, para que puedas sentir la invitación de Dios, que no quiere que te pierdas nada bueno, porque Él tiene muchas cosas buenas destinadas para ti.
Vamos a agradecérselo en oración. Señor querido, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque nos quieres, porque nos das lo mejor. Gracias por esta historia inspiradora, Señor, que nos habla que a pesar de la desgracia y en medio del dolor y del duelo, tú preparas un camino, preparas una solución. Qué inteligente, qué sabia, qué inspiración la idea de Noemí de volver a su tierra, de ofrecer la libertad a sus nueras. Una eligió bien y fue con ella. Donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde mueras moriré yo. Señor, esta fidelidad de Ruth nosotros queremos vivirla también. A donde tú nos digas, donde sea que haya que ir, nosotros queremos estar contigo. Y cuando tú regreses, disfrutar por toda la eternidad de los que amamos, de la vida eterna y de tu presencia sobre todo. Bendice a cada uno de los que han escuchado esta reflexión esta mañana de sábado. Que puedan volver al libro de Ruth, a leerlo otra vez y a descubrir en él un mensaje de amor, un mensaje universal, de aceptación, de perdón, de misericordia, de rescate, de amabilidad, de generosidad, de sacrificio, de fidelidad. Gracias, Señor, por todo. Gracias, alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy,
Cristo me dice tu amor.